En este video vamos a tratar el tema de la intersección de segmentos y sus ángulos que se forman, contestando las preguntas y luego viendo los tipos de ángulos que se van formando. Bien, vamos a contestar las preguntas. La primera es, ¿cómo se forma un ángulo? Pues se pueden formar de varias maneras, pero siempre utilizando rectas, semirrectas y segmentos. Por ejemplo, si utilizo las rectas, tendría que señalarlas con las flechas indicando que esas rectas pues van a continuar hasta el infinito. Por ejemplo, aquí estoy haciendo que se intersecten esas dos rectas, la recta A con la recta B, por llamarles con un nombre, y también pueden ser parte de segmentos si es que le quito las flechas y solamente pongo puntos donde inician. Por ejemplo, aquí sería el punto A y este el punto B, y luego trazo otro segmento poniéndole a este punto el nombre de C y a este punto el nombre de D, y pues se van formando los ángulos. Y así puedo utilizar también semirrectas. Por ejemplo, si agarro y fijo un punto que es este de aquí, y a partir de ese punto pues trazo mis semirrectas. También puedo partir desde este punto y trazar otra semirrecta, llamándole semirrecta A, semirrecta B, y también puedo dibujar a los ángulos de la siguiente forma, utilizando solamente un vértice. Por ejemplo, este vértice podría estar formado por mi segmento AB, que va desde este punto inicial hasta el punto final, y trazo desde este mismo vértice A hasta este extremo, llamándole el punto C, y aquí se ha formado este ángulo. También hay otro ángulo exterior, pero vamos a fijarnos por el momento del ángulo CAB. ¿Por qué le he llamado el ángulo CAB? Que es lo que nos hace contestar la segunda y tercera pregunta. ¿Cuál es su notación? La notación, primero, pues podemos nombrarla de diferentes formas. Aquí ya le puse una, el ángulo CAB, pero también puede ser el ángulo BAC. En un momento veremos el por qué. También podemos llamar a los ángulos ángulo alfa, ángulo beta, ángulo delta, ángulo gamma, utilizar letras griegas para pues no confundirlas. Por ejemplo, con el ángulo A se diferencia un poco. Si sabemos que A minúscula, pues le estamos llamando a la semirrecta, y por ejemplo aquí podríamos llamarle alfa para hacer completamente pues la diferencia entre el ángulo y la semirrecta A. Y pues hay diferentes formas de nombrar a los ángulos, es al gusto de ustedes. Y bien, ¿cómo se puede medir un ángulo? El ángulo se mide con ayuda de un transportador. El transportador es un instrumento que está separado. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Tiene separaciones en los extremos. Voy a dibujar los extremos. Este de acá, este sería el extremo, vamos a llamarlo así, y es un lugar donde tienen separaciones. Por ejemplo, este sería un grado, por lo tanto aquí empezamos en 0 grados, aquí sería 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5, y así empezamos recorriendo desde el 0 hasta el 10, y luego seguimos contando y llegaríamos hasta el ángulo de 180 grados, que es un ángulo que tiene esta forma. Es un ángulo que se le conoce como ángulo llano, pero eso lo veremos más adelante. Solamente estamos viendo ahora cómo se puede medir con el transportador, y veamos que también hay un semicírculo interno, pero el 0 está en el lado opuesto a donde iniciamos en el exterior. Eso quiere decir que se puede hacer la medición también a partir de este punto, que es otro 0.
dependiendo de cómo nosotros utilizamos el transportador, es la forma en que podamos medir los ángulos. Se puede medir de diferentes formas y ahora lo vamos a ver a continuación. Vamos a dejar un poco de menor escala al transportador para tomar algunas mediciones y movamos el transportador para medir el ángulo BAC o el ángulo CAB, que es el mismo, este que estoy repintando. Vamos a ver cuántos grados tiene. Para ello tenemos que colocar nuestro transportador en el vértice A. Ahí está el origen de nuestro transportador, es el centro del transportador que tenemos que colocar en el vértice A. Normalmente tiene como una letra T invertida y bueno, luego de que lo colocamos en el vértice tenemos que medir o mover nuestro cero del transportador, nuestro ángulo cero. Y nuestro ángulo cero estaría exactamente en este punto aquí. Exactamente en este punto empezaríamos a contar desde el punto cero y luego pues recorremos hasta llegar a nuestra recta, que sería esta de acá. Pero casi siempre hay este tipo de problemas, que nuestro transportador a veces es más grande y no se ve exactamente hasta dónde termina nuestra recta. Para ello necesitamos alargar las rectas que sean necesarias. En este caso necesitamos alargar esta recta AB, este segmento AB es el que vamos a alargar. Ustedes lo pueden hacer con una regla, haciendo repintando desde el vértice A, pasando por el punto B y extendiendo esa recta. Entonces ahí está, era necesario alargar ese segmento y ahora pues sí vemos exactamente hasta donde llegan nuestros grados, que sería después del 50. Veámonos, fijémonos en el 50, vamos a llegar al 55 grados, 56, 57 grados. Esa sería la medida de el ángulo CAB. ¿Por qué le estoy llamando el ángulo CAB? Porque estoy empezando desde el punto C, allí se encuentra mi cero. Y ese ángulo CAB, ¿por qué sigue después la B? Perdón, ¿por qué después de la letra C sigue la letra A? Pues es un recorrido que se hace en los segmentos. Fijémonos, desde el punto C llegamos al punto A y desde el punto A llegamos al punto B, y esos trazos pues nos formaron al ángulo. Lo voy a hacer de color rojo. Fijémonos, desde el punto C trazamos hasta el punto A, por eso es C, luego A, y desde el punto A trazamos hasta el punto B y se ha formado el ángulo que medimos. Bien, el ángulo que medimos, recordemos que vale 57 grados. Movemos el transportador para ponerle los 57 grados. Esa es la forma en que se miden los ángulos, pero también podemos utilizar la otra parte del semicírculo, la parte interna. Por lo tanto, voy a hacer rápidamente esa medición poniendo el 0. Ahora el 0 está en el punto B. En el punto B, ahí está. Y empezamos haciendo el recorrido desde el punto B, que sería aproximadamente en esta parte. Allí empezamos a contar y llegamos también a que ese ángulo vale 57 grados. Y ese ángulo es el que se nombra como el ángulo BAC, porque empezamos desde el punto B, llegamos al punto A y luego pasamos al punto C, y por eso se formó el ángulo de 57 grados. Bien, ahora podemos empezar a nombrar los ángulos que se van formando, como son el ángulo agudo, el ángulo recto, obtuso, llano y completo. Vamos a enfocarnos en esos ángulos y nos vamos a ayudar
con dos rectas. Por ejemplo, esta recta que se intersecta con la otra. A esta recta le vamos a llamar X, y a la vertical le vamos a llamar Y, la horizontal X, la vertical Y. Y básicamente lo que dibujé es un plano cartesiano, pero eso se ve en temas más adelantados. Pero ahora nos puede ayudar a nombrar los ángulos. Para ello vamos a utilizar nuestro origen, nuestro vértice, y en ese vértice voy a empezar a contar desde la parte derecha, tomando en cuenta que sería nuestros 0 grados, y desde 0 grados voy a empezar a hacer este recorrido. Entonces este recorrido me está formando ángulos. Por ejemplo, si empiezo mi recorrido desde el 0 y llego hasta este punto, pues se ha formado este ángulo, ¿verdad? Entonces ese ángulo se llama ángulo agudo, porque fijémonos, tiene la forma de una A. Ahí está. Entonces cada vez que vean ángulos de este tipo, aunque sea que esté la A de cabeza, pues son ángulos agudos. Luego del ángulo agudo seguiría el ángulo recto. Fijémonos ahora cómo formamos al ángulo recto. Entonces empezamos desde el 0, se forma el ángulo agudo, y este es el ángulo recto. El ángulo recto normalmente se le pone este símbolo y mide 90 grados. Entonces, si aquí hay 90 grados, también aquí podemos decir que es otro ángulo recto. Entonces, cada vez que tengamos estas aberturas, vamos a llamarlos ángulos rectos. Aquí hay 4 ángulos rectos. Bien, vamos poco a poco y vamos a considerar este primer ángulo recto que se formó moviendo nuestra recta de color verde. Y recordemos, se ha formado el ángulo agudo, luego se forma el ángulo recto, y ahora hemos formado el ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso, vamos a ponerle el nombre obtuso, va desde 0 grados hasta antes del 180 grados. Es decir, la recta puede seguirse moviendo hasta esta partecita sin tocar a la recta de color rojo, la recta horizontal. Entonces podemos seguir moviendo el ángulo hasta un poquito antes de la horizontal. Entonces esos ángulos que se van formando son los ángulos obtusos. Va de 0 a antes de 180 grados. Recordemos de nuevo: ángulo agudo, recto, obtuso, y ahora hemos formado el ángulo llano, que va desde el 0 hasta el otro extremo de la horizontal. Entonces el ángulo llano tiene 180 grados. Luego del ángulo llano vamos a identificar otro ángulo que va desde el 0 y llega hasta de nuevo donde empezamos. Entonces son 360 grados, que se llama ángulo completo. Vamos a hacer un resumen. Vamos a formar nuestro ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo completo. Entonces el ángulo completo va desde el 0, hacemos todo el recorrido y llegamos de nuevo a donde empezamos. Bueno, también hay otra forma de llamar a esos ángulos. Hemos visto al ángulo agudo, recto, obtuso, llano y completo. El ángulo convexo y el ángulo cóncavo. El ángulo convexo también empieza desde el 0, y desde el 0 llega hasta antes del 180. Entonces a todos estos ángulos se le llama ángulo convexo, desde el 0 hasta antes del 180.
Y luego seguiría el ángulo cóncavo, que va desde el 100, después del 180 hasta los 360 grados. Bien, entonces ya conocemos cómo son los ángulos convexos y cóncavos. Ahora vamos por los ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes simplemente son dos ángulos, uno al lado de otro. Eso es lo que significa adyacentes. Cuando hablamos de ángulos pares, o sea, cuando hablamos de dos ángulos juntos, si están uno al lado del otro, se llaman ángulos adyacentes. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, la notación de alfa, beta, gamma y delta. Vamos a escribir bien la delta. Más o menos tiene esta forma. Y bien, podemos decir que los ángulos adyacentes serían, por ejemplo, alfa con beta. Estos dos ángulos serían adyacentes, pero también el alfa con el delta serían adyacentes, porque están uno al lado del otro. El beta con gamma también serían otros ángulos adyacentes. El gamma con el delta también serían otros ángulos adyacentes. Y pues ese es el significado de los ángulos adyacentes. Ahora, opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice serían, por ejemplo, el ángulo alfa con el ángulo gamma. Porque aquí tenemos al vértice, lo voy a poner de otro color. Este sería nuestro vértice. Y fijémonos que están uno opuesto al otro. Entonces el alfa con el gamma serían los ángulos opuestos por este vértice. Y también el ángulo beta con el ángulo delta sería también el par de opuestos por el vértice. Entonces aquí estamos identificando pares de ángulos. En esos pares de ángulos aparecen los ángulos adyacentes y los opuestos por el vértice. También vamos a identificar los ángulos complementarios y suplementarios. Normalmente se puede ver que los ángulos complementarios vamos a ponerlos aquí utilizando nuestro plano cartesiano. Pues los ángulos complementarios serían un par de ángulos que entre los dos sumen 90 grados. Entonces este ángulo vamos a suponer que tiene 30 grados y este debería de tener 60 grados. Entre los dos ángulos están formando un ángulo de 90 grados, al ángulo recto. Esos serían los ángulos complementarios. Y los suplementarios serían, por ejemplo, este ángulo que vale 90 y este otro que vale 90. Entonces aquí se han formado los ángulos suplementarios que entre los dos sumen 180 grados. También puede estar de esta forma. Veamos, y ya no hagámoslo aquí en el plano cartesiano. Veamos que desde aquí podemos trazar, por ejemplo, este segmento, y aquí vamos a suponer que hay un ángulo de 160 grados y que aquí hay otro ángulo de, pues, ¿cuánto nos faltaría para llegar a 180 grados? Nos faltaría 20 grados. 160 más 20 serían los 180 grados, y estos también son ángulos suplementarios. Entonces, ahora con esto terminamos y espero que hayan entendido. Nos seguimos viendo en clases.